Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de paraísos fiscales y con un frío terrible que me tiene mal traer. También con mucho frío les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los flujos financieros ilícitos en América Latina en tiempos de pandemia. Joe Biden y la nueva ley para la transparencia corporativa fiscal en Estados Unidos. Las vacunas, las farmacéuticas y la desigualdad mundial. ¿Y habrá un cambio de modelo económico y social en Chile con una nueva constitución? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La organización que financia Justicia Impositiva, la Tax Justice Network, fue nominada al Premio Nobel de la Paz de 2021 como parte de la Alianza Global para la Justicia Fiscal y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La nominación es por el éxito de la construcción de alianzas globales para aumentar la transparencia en el sistema financiero global. Tax Justice Network fue fundada en 2003, cuando, salvo los especialistas, nadie prestaba mucha atención a lo que estaba pasando con la fiscalidad internacional y los paraísos fiscales, y cómo eso estaba liquidando la posibilidad de sociedades más justas y equilibradas. Así que, más allá de la satisfacción que nos puede dar esta nominación, esperamos que sea una nueva y poderosa señal del cambio que necesitan nuestras sociedades. Y lo necesitan hoy más que nunca con la pandemia, como lo acaba de mostrar un nuevo estudio de la Tax Justice Network y Latindad, integrante también de la Alianza Global para la Justicia Fiscal. El estudio, titulado Vulnerabilidad y exposición al riesgo de los flujos financieros ilícitos en América Latina, tiene un dato que, aunque no sorprende, debería causar escalofríos. ¿Por qué digo escalofríos? Porque en momentos en que los sistemas sanitarios de América Latina están experimentando todo el peso de la pandemia y la falta de presupuesto, los flujos financieros ilícitos hacen perder unos 43.000 millones de dólares anuales a la región. Ahora bien, ¿qué son exactamente estos flujos financieros ilícitos? Esta es la definición que dio en un webinar conjunto para la presentación del informe uno de sus coautores, Javier García Bernardo, de Tax Justice Network. Son transferencias de dinero de un país a otro que están prohibidas por la ley, las costumbres o las normas vigentes. Y esto comprenden flujos de capital de origen ilegal. Esto es, por ejemplo, el blanqueo de dinero clásico, el tráfico de armas o de drogas o de personas. Pero también flujos de capital de origen legal, como serían el caso de la evasión y la elusión de impuestos. En estos casos tienes una empresa que vende un producto y consigue beneficios, y estos beneficios han sido ganados de forma legal, pero luego de una forma ilícita lo sacan del país. Y tanto estos tipos de flujos que surgen de capital de origen legal como los que surgen de capital de origen ilegal, los dos son flujos financieros ilícitos. Es interesante esta clasificación porque normalmente los medios y en el discurso de muchos políticos se identifican los flujos ilícitos con el dinero de origen ilegal, como el narcotráfico. La realidad es que el flujo ilícito está también compuesto por dinero de origen legal, digamos, las ganancias de una empresa o la fortuna de un millonario. Y además una cosa que lo hace todavía más interesante, Marta, es que los flujos ilícitos de origen legal son muy superiores a los de origen ilegal. Es mucho mayor el flujo ilícito responsabilidad de las multinacionales y las grandes fortunas que el de esas gravísimas plagas que son el narcotráfico o la trata. Lo que pasa es que resulta mucho más fácil políticamente proclamar la mano dura contra el narcotráfico que controlar los ilícitos que cometen multinacionales de nuestra vida cotidiana, como pueden ser las corporaciones digitales. El informe señala que Brasil, El Salvador, México y Nicaragua se encuentran entre los países más afectados por los flujos ilícitos, mientras que Chile y Uruguay están por debajo de la media. Sin embargo, el fenómeno afecta a los 19 países analizados en el estudio. Como verán, los principales canales por los que fluyen los flujos financieros ilícitos son los canales típicos y normales de nuestra economía.
Los flujos financieros ilícitos pueden funcionar a través de diferentes canales, como son el comercio, la inversión extranjera directa y en cartera o los depósitos bancarios. A través de estos diferentes canales tenemos que saber cuáles son más importantes que otros. La primera es el comercio, entonces los dos primeros canales son las importaciones y las exportaciones. El segundo es la inversión extranjera directa, tanto entradas como salidas de inversión. La tercera categoría es depósitos bancarios y es tanto pasivos y activos. Depósitos de una persona en el extranjero o depósitos de una persona no residente en el país. Y el cuarto canal son las inversiones en cartera y también entradas y salidas. En otras palabras, estos flujos ilícitos no son transacciones en oscuras callejuelas, no. Son el comercio exterior, la banca o la bolsa, es decir, respetables pilares de la economía que están embarrados por estas aguas bien turbias. ¿Cuáles son los principales países que reciben estos flujos financieros ilícitos? Aquí nuevamente hay sorpresas, porque en este momento uno de los más importantes foros de negociación para terminar con esta plaga de los flujos ilícitos es la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, que nuclea a los países más ricos. Adivinen entonces qué países son los grandes receptores de estos flujos ilícitos. Un hallazgo importante del informe se refiere a la responsabilidad de los Estados miembros de la OCDE y sus dependencias en la vulnerabilidad de América Latina. En 2018, el 91% del riesgo de vulnerabilidad de América Latina en la inversión extranjera directa provino de países de la OCDE y sus dependencias. Y esto apunta a una necesidad de vigilancia, especialmente en las negociaciones actuales en torno a la reforma de la tributación de empresas multinacionales. Los países latinoamericanos deberían ser cuidadosos en evaluar su representación política en el marco inclusivo de la OCDE y exigir una representación en igualdad de condiciones, lo que no ocurre ahora mismo. La conciencia y el debate público sobre el impacto que tiene este fenómeno de los flujos financieros ilícitos es mayor hoy que hace 5 años, cuando saltaron los papeles de Panamá, que fue un verdadero parteaguas en América Latina. La sociedad pudo ver cómo buena parte de la clase empresarial y los multimillonarios eran actores centrales de estos flujos ilícitos. Pero a pesar de que sabemos mucho más de lo que pasa, queda mucho por hacer, como dijo a Justicia Impositiva Javier García Bernardo de Tax Justice Network. Está claro que los flujos financieros ilícitos afectan las economías, las sociedades, las finanzas públicas y las gobernanzas de los países de América Latina y también de todos los demás países del mundo. Y está claro que contrarrestar estos flujos financieros debería ser una prioridad de los gobiernos. Y esto está reconocido, por ejemplo, por la Organización de Naciones Unidas, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los que declaran que para el 2030 deberíamos reducir significativamente los flujos financieros ilícitos y reforzar la recuperación y la devolución de activos robados. En 2030 está solo a 9 años de aquí y estamos muy lejos de conseguir esto. Javier García Bernardo, de Tax Justice Network. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó su gestión con un paquete de estímulo de casi $2 billones para lidiar con los estragos sanitarios y económicos de la pandemia. El paquete representa casi un 10% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Como era de esperar, hubo críticas por el lado de la irresponsabilidad fiscal ante la gigantesca deuda pública que tiene el país y que iba a aumentarse precisamente con una inversión de esta envergadura. Es interesante este argumento porque el 1 de enero, es decir, 20 días antes de la inauguración de la presidencia de Biden, entró en vigencia la Ley de Transparencia Corporativa, que en las siglas en inglés es la CTA, Corporate Transparency Act. Esta CTA logró sortear el veto de Donald Trump y 10 años de presión de los lobbies transnacionales que no querían saber nada con una norma que los obligara a revelar los nombres reales de los dueños de las sociedades anónimas que montan en paraísos fiscales. Hasta esta ley, para abrir una compañía, se necesitaba menos información que para abrir una cuenta de banco. En la mayoría de los casos, ni siquiera había que dar el nombre del director de la empresa, es decir, una escenografía legal perfecta para la evasión fiscal y el lavado de dinero. Todo esto ha crecido aceleradamente en Estados Unidos, que es hoy, según la Tax Justice Network, el segundo centro de secreto financiero global después de las Islas Caimán.
Y muchas veces la gente se sorprende con este dato porque identifica los paraísos fiscales con palmeras, playas y pequeñas islas del Caribe. Y no es así. 5 de las guaridas fiscales más importantes del mundo están en Estados Unidos. Estamos hablando de los estados de Delaware, Wyoming, Florida, Dakota y Nevada. El interrogante que plantea esta ley entonces es doble. Por un lado, ¿ayudará a lidiar con este Estados Unidos paraíso fiscal? Por el otro, ¿podrá ayudar a que Joe Biden financie su paquete de estímulo con más recaudación y menos deuda? Se lo preguntamos al contador Daniel Roy, que edita Mundo Global, un blog sobre estos temas que recomendamos fervorosamente. Esta ley no va a hacer bajar a Estados Unidos en el ranking de las guaridas fiscales. Ahora, la ley sí va a solucionar serios problemas fronteras adentro de Estados Unidos. Esta ley CAT obliga a identificar el beneficiario final y así termina con el fabuloso anonimato que permitía crear en Estados Unidos sociedades LLC, que son una especie de SRL, que curiosamente limitaba la responsabilidad pero no se sabía de quién, porque no identificaba a ningún dueño. Se las conoce como empresas fantasmas, que pueden abrir cuentas bancarias, transferir dinero, comprar propiedades, realizar transacciones comerciales como cualquier otra, pero sin identificar al dueño. Entonces, se presta para cualquier tipo de delito. Ahora bien, el beneficiario final lo identifica la ley como aquella persona física, no jurídica, que ejerza control considerable sobre la entidad o que posea más del 25% o que esa persona reciba considerables beneficios económicos. Ahora, el acceso a la información no va a ser directo al público, solamente van a tener posibilidad de tomar la información el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las fuerzas policiales cuando haya una investigación autorizada, más los bancos, entidades financieras que tienen la obligación del tema del lavado del dinero. Ahora, Estados Unidos se ha convertido en un paraíso fiscal no solo en relación a ciudadanos o empresas del país, sino también para ciudadanos y empresas extranjeras. Es muy usada sobre todo en América Latina. ¿Va a cambiar esta ley en algo esta situación? La ley CAT no va a beneficiar la lucha contra las guaridas fiscales, porque los estados extranjeros no van a tener acceso a dicha información. Tampoco Estados Unidos ha firmado el protocolo de la OCDE sobre el reporte país por país, que permite el intercambio de información automática, pero curiosamente tiene suyo propio. En el 2010 aprobó la ley que se denomina FATCA, que es un convenio que obliga a las autoridades de las entidades financieras extranjeras a comunicar a Estados Unidos cualquier dinero que tengan los estadounidenses en dichas sucursales. O sea, ellos recogen información, pero no brindan ninguna información de ciudadanos extranjeros que tengan dinero en Estados Unidos. Ahora bien, Joe Biden hizo toda su carrera política como senador de Delaware, precisamente uno de los paraísos fiscales más importantes en Estados Unidos mismos y uno de los paraísos fiscales más importantes del planeta. ¿Hay alguna chance de que se avance precisamente con él, con Joe Biden, aunque sea solo en el interior de Estados Unidos, en esta lucha contra el mundo offshore? Curiosamente, el destino está queriendo que Biden, que ha sido senador por Delaware, se encuentre los primeros días de su mandato con una ley que establece esta identificación de beneficiario final. Curiosamente también, Delaware votó a favor de la ley porque puso como condición que el acceso a los datos no fuera público. Entonces, esto es una razón que le permitió a Delaware salir de la presión que estaba siendo sometido para que se apruebe la ley. Hay cierto gatopardismo, cambiar para que nada o poco cambie de verdad. ¿Por qué se aprueba la ley? La primera razón que yo creo es que son razones de seguridad. Porque el uso de corporaciones fantasmas anónimas amenaza la seguridad estadounidense. Como dato pintoresco se puede decir que un rascacielos en la Quinta Avenida, en el medio de Manhattan, es propiedad de unos ciudadanos iraníes que no son terroristas, pero que están vinculados al Bank Melli, que es el banco del gobierno de Irán. Entonces, si se puede ocultar un rascacielos en Manhattan, también se puede ocultar un depósito lleno de armas. También hay fraude administrativo contra los entes públicos. Por ejemplo, una empresa multinacional que fue sancionada porque proveía chalecos antibalas de baja calidad, al no poder presentarse una licitación, creó una empresa fantasma y ganó
otra licitación y siguen proveyendo chalecos defectuosos. Las multinacionales también crean empresas fantasmas y la usan para sacar dinero de Estados Unidos y llevarlo a las guaridas fiscales. El contador Darien Roy, editor del blog Mundo Global, que Justicia Impositiva recomienda para estar al tanto con toda la temática de la globalización, la evasión impositiva y los paraísos fiscales, clave en el mundo actual. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en nuestra página de internet www.justiciaimpositiva.com o en Twitter, @j_impositiva. Me parece que todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo un momento histórico excepcional y alucinante, algo que parece a veces más una película catástrofe de Hollywood que lo que pensábamos que era la realidad de cada día. La esperanza hoy para salir de esta pesadilla está puesta en el mayor programa de vacunación de toda la historia de la humanidad. Mucho va a depender del éxito de este programa. Para esto es esencial que la vacunación sea universal, es decir, que no quede ningún país afuera, algo que estamos lejos de garantizar. Los países centrales no tienen una perspectiva global y los otros grandes protagonistas, las empresas farmacéuticas, muchas veces están más pendientes de las ganancias y su cotización bursátil que de la salud de la población. Como se sabe, la salud es uno de los negocios más importantes en el planeta y como todo gran negocio multinacional está plagado de paraísos fiscales. En 2018 la organización humanitaria Oxfam presentó un informe sobre el sector con un nombre revelador: Recetas para la Pobreza. En el informe, Oxfam revelaba que 4 grandes farmacéuticas estadounidenses habían eludido impuestos por más de $100 millones en países en desarrollo. La investigación tomaba el ejemplo de estos 4 gigantes, pero apuntaba a todo el sector. Una de las 4 farmacéuticas que investigó la organización humanitaria es precisamente Pfizer, que ha liderado el proceso de vacunación en Occidente. Pfizer tiene 14 subsidiarias en Delaware, el estado del que proviene Joe Biden en Estados Unidos. Delaware es uno de los estados más pequeños del país y un paraíso fiscal de 32.000 habitantes. Pfizer hace lo mismo que el resto de las farmacéuticas, usar todas las herramientas a su disposición para maximizar las ganancias de sus accionistas, desde manipulación de las patentes hasta guaridas fiscales y aprovechamiento de las crisis de salud. Para hablar más de estos claroscuros del programa de vacunación, Justicia Impositiva dialogó con Nicolas Luciani, de la organización Oxfam. Comenzamos por preguntarle cómo veía la marcha del programa de vacunación mundial. Estamos enfrentando una situación muy grave. Mientras muchas personas en los países ricos están ya recibiendo sus vacunas, el mundo menos rico están con un déficit pues casi completo. Esto pues no solo es un problema moral, es decir, ¿por qué yo estando en un país más rico merece estar protegido más que otra persona? Pero hay 2 más problemas. Uno es epidemiológico. Es decir, cuando hay COVID en el mundo, sigue todo el mundo pues un poco expuesto a ser contagiado en el futuro. También, como hemos visto, este virus sigue mutando, las mutaciones siguen avanzando y si no tenemos vacunas para todos, estas mutaciones van a seguir y las vacunas en el futuro no van a servir para nada para nadie. También es un problema económico. Estamos viviendo una economía global, dependemos todos unos al otro. Y sin protección, pues la gente no puede seguir a vivir sus vidas económicas y eso sigue siendo un problema para todos. Hay un problema de poder. Los gobiernos de los países centrales quieren solucionar sus propios problemas internos y para las farmacéuticas muchas veces es más prioritario el tema de las ganancias que el de la salud pública. Exacto, Marcelo. Es la riqueza que tienen los países ricos que han podido capturar el mercado de vacunas, básicamente. Hicimos un estudio chiquito hace un mes y vimos que 9 de 10 personas en los países menos ricos no van a recibir una vacuna si sigue igual como está en este año, 2021. Mientras tanto, los países ricos han capturado más que la mitad de las vacunas. Es decir, que están utilizando su poder económico para comprar
todas las vacunas que hay en el mercado y para sus propias personas. Mientras tanto, no solo los gobiernos están invirtiendo en comprar las vacunas, pero también están invirtiendo en desarrollar las vacunas con empresas privadas, como hemos visto AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, BioNTech, etcétera, etcétera. Y estas empresas, la mayoría han recibido billones de dólares para crear estas vacunas y tienen un poco una diferencia en cuanto al precio, en cuanto a el rol o la distribución mundial. Por ejemplo, AstraZeneca está trabajando con Oxford, la Universidad de Oxford, para hacer sus vacunas y desde el inicio han dicho, mira, nosotros queremos hacer una vacuna que está más o menos igual para todos, que puede funcionar para todos. Eso quiere decir que necesitamos una vacuna que tiene un precio bastante más bajo. Entonces, Oxford insistió con AstraZeneca que el precio va a ser más o menos para un régimen de 2 dosis, más o menos $6 a $8 en el mundo. Eso podemos comparar con Pfizer, BioNTech o Moderna, que desde el inicio ellos vieron el mercado que hay en el mundo norte, en el mundo más rico. Entonces han visto que ese mercado puede pagar $40 el régimen o 33 en cuanto a Moderna. Y como resultado de estas decisiones de priorizar los países más ricos, pues en cuanto a Pfizer, más o menos 93% de sus dosis va a países ricos. En cuanto a Moderna, todo, 100% al momento de sus dosis están yendo a países ricos. Necesitamos una producción masiva a nivel global con empresas genéricas que pueden ir produciendo para que todo el mundo pueda gozar de esta protección. Ahora, esta situación de gran desigualdad está disparando la creatividad de los países en desarrollo, que están haciendo lo que pueden en este marco de desventaja a nivel global. En América Latina ha habido algunas iniciativas, desde Argentina hasta Cuba, para tener alternativas propias ante esta falta de insumos médicos clave por la competencia mundial y por la hegemonía que tienen los países centrales. El caso más notable diría que es Cuba, que está avanzando hacia la fase 3 de su vacuna soberana 02 y dice que en los próximos meses va a poder producir 100 millones de dosis. Sí, realmente no tengo mucho conocimiento de la vacuna de Cuba, pero creo que es un ejemplo del poder público que puede ser para hacer las vacunas rápidamente y también de muy alta calidad. No tenemos que depender en un mercado privado para hacer este tipo de vacunas y esperamos que muchos países pueden seguir pensando en eso. Al momento, la situación en cuanto a las vacunas en América Latina entera es bastante heterogénea dentro de la región. Tenemos países, por ejemplo, que tienen muchas dosis y otros como Bolivia que ni van a poder cubrir 10% de su población en este año. Entonces es una región también de mucha desigualdad y esperamos que pues todos los científicos a nivel nacional y global pueden ir colaborando, ¿no?, para llegar a soluciones. Y estamos pues esperando lo mejor para las vacunas de Cuba y varios otros países. Niklas Luciani, de la organización Oxfam. Este 2021 será el año de la Asamblea Constituyente en Chile, el cambio más importante que enfrenta el país en mucho tiempo. De la mano de la revuelta del 2019 y del referendo del año pasado, los chilenos elegirán el 11 de abril a 155 miembros con paridad de género para redactar una nueva constitución que reemplace a la de la era pinochetista. La nueva constitución será sometida a un nuevo referendo el año próximo. El potencial para una refundación nacional es enorme con esta constitución. La constitución pinochetista consagraba el neoliberalismo. Entre tantas otras cosas, impedía, por ejemplo, que el Estado tuviera cualquier participación económica y otorgaba todo tipo de beneficios a las multinacionales. Este modelo fue fundamental para la enorme desigualdad que sufre Chile y que se vio a las claras tanto en las protestas estudiantiles como en las de jubilados de los últimos años. No es la primera vez que se ensaya el camino de la Asamblea Constituyente en América Latina. Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela son ejemplos de países que adoptaron esa vía.
El caso de Chile es más notorio porque es uno de los países más desiguales de una región que tiene la oscura reputación de ser la más desigual del planeta. Por eso y por la movilización que la precedió, está despertando una enorme expectativa en todo el mundo sobre las posibilidades de cambio en el marco de una democracia. Este marzo, las Naciones Unidas analizan el caso chileno. Mario Guzmán, de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, participó en la redacción del documento que analizará la ONU sobre justicia fiscal y la eliminación de la discriminación contra la mujer. Para Guzmán, la constituyente es una enorme oportunidad para avanzar hacia un modelo más equitativo a nivel social. Varias razones para cambiar esta constitución. La primera sería una de legitimidad. La constitución chilena de 1980 se crea en dictadura y aunque ha habido varios cambios desde entonces, especialmente en 2005, el contenido ideológico y económico de la constitución de la era de Pinochet no ha cambiado y eso se traduce en el neoliberalismo que orienta nuestra constitución. En lo económico, nuestra constitución es una propuesta económica extractivista. Se enfoca exclusivamente en la extracción de materias primas, principalmente en el cobre. Se basa en el principio de subsidiariedad, por el cual el Estado siempre subsidia, no actúa directamente en la economía. Por el contrario, apoya a lo que llama los grupos intermedios. En otras palabras, las grandes empresas y las multinacionales, para que ellos desarrollen los distintos sectores de la economía, pero también distintos sectores estratégicos. Por ejemplo, en salud, funciona por medio de seguros privados en unas organizaciones llamadas ISAPRES. Si tú no tienes dinero para pagar estas ISAPRES, te vas a tener que atender en un sistema público desfinanciado. Luego, tal vez el mayor ejemplo de cómo las multinacionales y esencialmente los grupos privados y las grandes corporaciones tienen la predominancia en estos asuntos es en pensiones, donde derechamente no existe un plan de pensiones para la gente que se jubila del Estado. Todo es privado y funciona además sin principio de solidaridad, sino que con una cuenta de ahorro o de capitalización individual, que funciona casi como una cuenta de ahorro para los trabajadores y que no tiene en cuenta las enormes tasas de informalidad laboral que hay en Chile. Así, las empresas en cada área de desarrollo humano que existe van a tener predominancia por sobre el Estado. ¿Qué cambios se están proponiendo? El gran cambio que se propone es combatir la desigualdad. En líneas generales podríamos decir que tiene que ver con educación pública y gratuita, que hoy día, de conformidad a la Constitución, es imposible, prácticamente imposible. Luego tendríamos la salud pública digna y de calidad, de manera tal que cuando una persona no pueda pagarse tal vez las comodidades de un servicio privado, pueda tener un sistema público de salud digno. Luego tenemos la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable en un país que tiene una economía extractivista. Y aquí ha sido muy importante el derecho humano al agua, porque hay muchas comunidades en Chile que se ven afectadas por la sequía, especialmente en las zonas del norte de Chile. 1/3 de la energía de Chile va a la minería y buena parte del agua. Así se secan los humedales, se deja sin lugar a las comunidades que vivían ahí. Luego tenemos la igualdad entre el hombre y la mujer y un enfoque de género al abordar asuntos de Estado. Tenemos la descentralización misma del Estado, la posibilidad de un sistema previsional público en contraposición al sistema actual de AFP, el cual es completamente privado. Y en definitiva un sistema económico más justo, basado en una tributación progresiva, es decir, que las personas vayan a contribuir a la recaudación nacional en la medida de sus posibilidades reales. Todavía queda un largo camino por delante. Chile tiene que elegir a los constituyentes el próximo 12 de abril y luego tiene 9 meses para debatir las reformas, con 3 meses adicionales para presentar un acuerdo que será finalmente votado por la población. ¿No se puede diluir en todo este proceso el cambio para llegar a una sociedad más equitativa? Es decir, ¿cómo evitar el peligro del gatopardismo, que cambie algo para que no cambie nada? Esta es una muy buena pregunta. Siempre está este riesgo en toda elección. Y en el caso particular del contexto chileno, hoy día hay una preocupación por la alta dispersión del voto. Chile, recordemos que votó de manera mayoritaria para cambiar esta constitución con casi un 80%, y de hecho hubo 2 elecciones en ese plebiscito. Uno para cambiar la constitución y otro para ver si los miembros del cambio de esta constitución podrían ser políticos de carrera profesional, por decirlo así, del establishment,
o te podrían ser solamente personas nuevas. Y de hecho ganó con mayor índice el rechazo a los políticos tradicionales. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Que si bien hay muchas listas independientes y hay una dispersión de votos, para que haya un cambio real, no va a ser solamente por el proceso electoral. Debe haber un monitoreo ciudadano, debe haber transparencia, una constante participación cívica, digamos, de los miembros de la sociedad civil y que se hagan parte de este proceso. Por ejemplo, algunos políticos hoy día en Chile están planteando que las deliberaciones de la constituyente sean secretas. Y este tipo de cosas son inaceptables. Mientras más transparencia haya en este proceso, mientras más el pueblo de Chile se haga parte por medio de organizaciones no gubernamentales, de otras formas de participación cívica, más posibilidades tenemos de que este proceso llegue a buen puerto. Mario Guzmán, de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network nos despedimos. Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.